Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a la Cátedra Lorencita Villegas de Santos. El día de hoy la charla va a ser acerca del quiste del colédoco a cargo de mi compañera Laura Sotomayor y como tutora la doctora Castro. Adelante, Lau. Hola, buenas noches a todos. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla y si me escuchan bien? Sí, Lau, perfecto. Bueno, entonces, como decía Eric, la charla del día de hoy es sobre quiste del colédoco, pues una patología que nos compete mucho a todos nosotros, pues cirujanos pediátricos en formación y al grupo de cirujanos pediátricos. Mi nombre es Laura Sotomayor Carreño, residente de cirugía pediátrica de tercer año de la FUCS. Entonces, pues para empezar, vamos a empezar a hablar un poco de la definición del quiste del colédoco. Esta es una anomalía congénita, es rara y que involucra la dilatación quística de la vía biliar. Usualmente la parte que va a estar más afectada la mayoría de las veces va a ser el colédoco y vamos a ver más adelante en cuanto a epidemiología que es más común en Asia. Otro de los aspectos que vamos a tratar más adelante es su etiología. No tenemos todavía como una causa clara que nos explique todos los tipos de quiste del colédoco, pero existen algunas hipótesis o teorías que vamos a ir como desglosando. Entonces, para empezar, un poquito sobre la historia del quiste del colédoco. Fue descrito por primera vez en 1723 por Vater y por Esler. Posteriormente, en el año 1852, Douglas documentó, digamos que por primera vez, la lesión con detalles como más precisos en cuanto a anatomía y patología. Posteriormente, en 1924, se realizó por primera vez una resección de un quiste del colédoco por McWhorter. Ya en el año 1959, Alonso Leck nos brindó la primera clasificación de los quistes del colédoco y como que los clasificaba en tres tipos. Sin embargo, para 1977, Todani modificó esta primera clasificación y es la clasificación que vamos a ver más adelante que utilizamos todavía hoy en día. Y otro aspecto importante en cuanto a la historia es que para 1980 Yamaguchi realiza la primera publicación como de gran tamaño a nivel mundial, incluyendo 1433 casos y todos de la población japonesa. Esto pues cobra relevancia teniendo en cuenta que la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad va a ser mucho mayor en Asia que en el resto de las partes del mundo. Entonces, en cuanto a epidemiología, como les mencionaba, la incidencia es muy variable. Tenemos que en los países occidentales vamos a tener una incidencia de 1 por cada 100.000 a 150.000 nacidos vivos. En Estados Unidos algunos estudios hablan de 1 por cada 13.500 nacidos vivos, mientras que en los países orientales en Asia la incidencia nos alcanza 1 por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces ahí vemos como esa variabilidad y vemos la predominancia que hay del quiste del colédoco en los países asiáticos. Se ha visto también que tiene una predominancia en niñas que en niños, más o menos de 3 a 4 niñas por cada un niño. Y aunque no hay una evidencia clara en cuanto a si hay algún patrón de herencia genético, sí se han visto que hay casos en una misma familia, por lo que algo de base genética tendría que haber. En cuanto al diagnóstico, el 25% de los casos se van a diagnosticar en el periodo prenatal. La mayoría de los casos, el 60%, se diagnostican en la primera década de la vida y el 20% se diagnostican en la adolescencia o en la edad adulta. Para empezar, digamos que a comprender un poquito sobre todo la causa o una de las hipótesis de las causas del quiste del colédoco, es importante recordar como los aspectos más importantes de la embriología. Entonces, vamos a tener que para la semana 4 de gestación inicia la formación del divertículo de la yema hepática y esta se va a formar en la porción ventral del intestino anterior. Este divertículo nos va a generar entonces dos botones, uno cranealo superior y uno caudalo inferior. Es como vemos en la imagen, el botón cranealo superior es lo que está como de color café y a partir de allí se va a formar entonces el hígado y la vía biliar intrahepática. La yema entonces caudal o más inferior la vamos a su vez o se va a dividir también en una porción superior y una porción inferior.
La porción superior es lo que vemos en la imagen de color verde y a partir de allí se va a formar todo lo que es la vesícula biliar y la vía biliar extrahepática. Y la yema inferior, que es lo que vemos aquí en la porción azul, entonces nos va a generar lo que es el páncreas ventral, que como sabemos posteriormente va a hacer una rotación para finalmente unirse con el páncreas dorsal y formar el parénquima pancreático. Posteriormente a la semana sexta de gestación, entonces vamos a tener ya el colédoco que va a rotar alrededor del duodeno, más o menos unos 180 grados, y va a entrar hacia la pared posterior izquierda del duodeno, en la segunda porción del duodeno, donde allí se va como a insertar. Y a la semana 7 el conducto pancreático termina también como su unión a nivel del colédoco, a nivel del duodeno, y se va a generar un anillo concéntrico como de tejido mesenquimal que nos va a formar el esfínter de Oddi. Esta parte digamos que es como la de mayor relevancia, ya que vamos a ver que la etiología como más aceptada en los quistes del colédoco es una anomalía en esta unión biliopancreática. Esta tablita es un poquito, pues, teniendo en cuenta que estamos hablando de la dilatación de la vía biliar, entonces es como un recordatorio que en los niños el diámetro como tal de la vía biliar, pues el rango normal nos va a variar según la edad de cada paciente. Entonces tenemos que en menores de 4 años el diámetro normal va a estar de 2 a 4 milímetros, más o menos hasta los 10 años se acepta, 10-12 años se acepta hasta 6 milímetros y de los 12 años en adelante ya consideraríamos normal una vía biliar con diámetro de 7 milímetros. Ahora sí, hablando un poquito más como sobre la etiología, entonces como les mencionaba anteriormente, todavía no tenemos una causa como clara que nos generen estos quistes del colédoco. Vamos a ver que tenemos varios tipos distintos de quistes y no hay ninguna como hipótesis o teoría que nos pueda explicar la formación de todos estos quistes como tal. Entonces, existen diferentes teorías, entre ellas tenemos la obstrucción distal de la vía biliar, la debilidad de la pared de la vía biliar y como les mencionaba, tal vez la más importante o la más aceptada es la alteración en la unión biliopancreática. Entonces aquí vemos en la primera imagen, la que tenemos aquí, esto sería una vía biliar normal en donde la vía biliar y el conducto pancreático se van a formar y se van a unir formando un canal común que va a ser muy corto, que es lo que vemos en este segmento, y que va a estar rodeado por el esfínter de Oddi. En esta segunda imagen tenemos la anomalía de la unión, en donde tenemos una inserción muy proximal del conducto pancreático, y vemos que esta inserción proximal nos va a generar un canal común que es mucho más largo, como vemos en esta imagen, y que tiende a ser más ancho. Este canal común lo que nos va a generar es un reflujo de las enzimas pancreáticas que en vez de pues drenar al duodeno se nos van a devolver hacia la vía biliar. La teoría sugiere entonces que estas enzimas pancreáticas nos van a generar daño de la pared de la vía biliar, van a generar un adelgazamiento de la vía biliar y posteriormente se va a formar el quiste. Se ha visto también entonces que este reflujo, además del daño de la pared, nos va a generar también una metaplasia y esta metaplasia a largo plazo se asocia también al desarrollo de carcinoma de la vía biliar o de la vesícula biliar. Tenemos también otro de los factores adicionales, la obstrucción distal a nivel del duodeno, pero pues hay que, digamos, tener aquí en cuenta que del 100% de los pacientes que tienen esta anomalía biliopancreática, va a haber un porcentaje entre el 20 al 30% que no van a presentar quiste del colédoco. Y por último, como les mencionaba anteriormente, tenemos distintos tipos de quiste del colédoco y hay unas etiologías diferentes según cada caso. Por ejemplo, la etiología del colédoco cele y la teoría de la enfermedad de Caroli, digamos que no entrarían dentro de esta anomalía biliopancreática. Entonces, ya hablando como tal de la clasificación de Todani, vamos a tener 5 tipos de quistes del colédoco. El primero es el más importante porque es el más común. Cerca del 95% de los casos van a tener un tipo 1. Y este tipo 1 lo vamos a su vez a dividir en 3 tipos. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos la tipo A, que es una dilatación quística de todo el colédoco. La tipo B es una dilatación quística también, pero solamente de un segmento del colédoco.
Y la tipo C es una dilatación fusiforme, también a nivel del colédoco. En la clasificación la tipo 2, entonces vamos a tener un divertículo, que es el que vemos aquí en la imagen como tal de la vía biliar, pero no vamos a tener compromiso ni dilatación de la vía biliar ni extra ni la intrahepática. En la tipo 3 es el que llamamos el coledococele. En este caso vamos a tener un colédoco y un conducto pancreático normales, pero vamos a tener una dilatación quística a nivel de la vía biliar distal y a nivel intraduodenal, como vemos en este caso. Y en estos casos sí suele haber como una inflamación crónica que nos va a generar estenosis, y esta suele ser una de las teorías de este tipo de quistes del colédoco. En cuanto al tipo 4, entonces también lo podemos subdividir en dos tipos. La primera, como vemos acá, la tipo A, son múltiples quistes intrahepáticos o extrahepáticos o ambos, y la tipo B son múltiples quistes extrahepáticos. Y finalmente la tipo 5, entonces puede ser un quiste único o múltiples quistes pero intrahepáticos con una vía extrahepática normal, como vemos aquí en la imagen. Y si a esto le adicionamos o se le asocia una fibrosis como tal de parénquima hepático, vamos a estar ya enfrente de una enfermedad de Caroli. En cuanto a la histopatología, hablando como tal del parénquima hepático, usualmente en los recién nacidos pues el parénquima hepático es normal, pero a medida que los niños van creciendo pueden entonces empezar a tener proliferación de los ductos intrahepáticos y pueden empezar a tener cambios fibróticos a nivel del parénquima hepático. Y en cuanto a la histopatología como tal de la vía biliar, entonces vamos a tener conductos engrosados con tejido conectivo denso y con músculo liso. Vamos a tener también reacción inflamatoria que inicialmente en los niños muy pequeñitos va a ser mínima, pero a medida que el niño crece, pues esta reacción inflamatoria va a aumentar. Podemos tener también ulceraciones de la mucosa y de la submucosa, y como les mencionaba anteriormente, puede haber una metaplasia con mucosa gastrointestinal, y esto es lo que nos va a generar es el aumento del riesgo del adenocarcinoma, tanto de la vía biliar como de la vesícula biliar. En cuanto a su presentación clínica, entonces, como habíamos visto, podemos tener presentación clínica prenatal o, en la mayoría de los casos, postnatal en niños menores, usualmente de 1 añito, pero la mayoría en los menores de 10 años. Entonces, en cuanto al diagnóstico prenatal, hemos visto que a medida que mejoran las técnicas de diagnóstico, la ecografía de segundo y tercer trimestre, se han aumentado también el diagnóstico de estos tipos de lesiones. Y lo que vamos a ver es un quiste a nivel del portahepatis. Se habla también que la resonancia fetal nos puede servir para el diagnóstico, pero pues realmente los estudios sugieren que la resonancia fetal no nos brinda como mayor información adicional a la que ya nos podría dar la ecografía. Hablando ya entonces de la presentación clínica, como les mencionaba, entonces 80% de los niños van a ser sintomáticos antes de los 10 años, y en la literatura encontramos que existe una triada clásica. Esta entonces se compone de dolor abdominal, de ictericia y de masa palpable. Aquí digamos que es importante tener presente que a pesar de que se describe esta triada clásica, únicamente el 20% de los pacientes van a presentar los tres síntomas. Y se ha visto más bien que 2/3 de los pacientes se van a presentar con 2 de estos tres síntomas. Podemos entonces también dividir la presentación, ya sea de forma infantil cuando ocurre antes de los 12 meses o la que ya llamamos forma adulta después de los 12 meses. Entonces, la forma infantil se caracteriza por ictericia obstructiva, por deposiciones acólicas y por hepatomegalia, mientras que en niños más grandes vamos a tener fiebre, náusea o vómito y también ictericia. Otras formas ya de presentación clínica, entonces en casos que se desarrollan desde muy pequeños, se hacen sintomáticos desde muy pequeños, hay más riesgo de que haya fibrosis hepática, y en estos casos son los que se benefician sobre todo de manejo temprano. Y hay una pequeña proporción de los pacientes, del 1 al 12%, que van a llegar más complicados porque van a tener perforación del quiste. Estos niños entonces hacen dolor abdominal, sepsis y peritonitis. Y otras otra sintomatología del quiste del colédoco, entonces son pacientes que tienen estasis biliar,
pueden tener barro biliar y formación de cálculos, pueden hacer colangitis ascendente y pancreatitis, o en algunos casos ya con fibrosis hepática pueden tener cirrosis biliar con hipertensión portal en algunos casos. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues realmente no es que los laboratorios sean como un criterio diagnóstico, pero sí nos ayudan como a evaluar la condición clínica del paciente en el momento, sobre todo en el momento del preoperatorio. Entonces vamos a tener marcadores de ictericia obstructiva, vamos a tener elevación de las bilirrubinas conjugadas y la fosfatasa alcalina. Y ya en cuadros que llevan como mayor tiempo, que son más crónicos, podemos tener también alteración de los tiempos de coagulación. Una vez que entonces sospechamos el quiste del colédoco por la clínica, usualmente el diagnóstico se hace por imágenes. Entonces, algunos estudios sugieren que la ecografía puede ser el único estudio necesario como tal para hacer el diagnóstico y que los otros estudios imagenológicos nos sirven también, más que todo, como para una planeación quirúrgica. Entonces tenemos en primera instancia la ecografía. Entonces en la ecografía lo que vamos a ver es una masa quística que no hace parte de la vesícula, pero que va a estar ubicada a nivel del porta hepatis y muy importante que está en continuidad con la vía biliar. Entonces en la imagen vemos la vesícula biliar, vemos lo que sería el quiste del colédoco y vemos que está en continuidad con el colédoco. En estos casos, pues se describe una sensibilidad del 71 al 97%, pero pues tener en cuenta que la ecografía es operador dependiente y que pues seguramente también se requiere cierta experiencia por parte del radiólogo para hacer un adecuado diagnóstico. Tenemos también entonces la colangiografía por CEPRE. Esta digamos que tiene la ventaja que nos brinda un mayor detalle, una mayor precisión tanto de la anatomía del quiste como de la anomalía de la unión biliopancreática que les explicaba anteriormente. Como desventaja tenemos que es un procedimiento invasivo y tenemos ciertos riesgos asociados como son la lesión duodenal o pues la perforación intestinal, la lesión de la vía biliar, hemorragia o sepsis, o la que pues todos conocemos, podemos tener una pancreatitis, una colangitis post-CEPRE. Tenemos también entonces la colangioresonancia. Con esta, pues, algunos autores sugieren que puede ser el gol estándar también para el diagnóstico del quiste del colédoco. Tiene una sensibilidad del 90 al 100% y es muy precisa porque nos ayuda también como a determinar con precisión la anatomía y nos ayuda en la clasificación del quiste. Y pues además de esto tiene la ventaja que nos evita la radiación y nos evita las complicaciones que se nos pueden dar por la CEPRE. Y por último tenemos la colangiografía intraoperatoria. Usualmente está indicada cuando la colangioresonancia o la CEPRE no nos pueden demostrar como con claridad la anatomía de la vía biliar. Entonces, como en resumen en cuanto a imágenes, se sugiere en primera instancia siempre iniciar con ecografía. Se puede tomar una colangioresonancia para confirmar y para ayudarnos como el abordaje quirúrgico y a determinar o a tener más clara la anatomía. Y si no hay suficiente información por medio de estos dos estudios, se sugiere la colangiografía por CEPRE o la colangiografía intraoperatoria. Ya entrando a hablar un poquito más como sobre el tratamiento, entonces tenemos la preparación preoperatoria. Aquí tenemos tres aspectos importantes. Entonces, uno es, en caso de que haya una infección de la vía biliar, debe ser tratada antes de la cirugía. Si tenemos prolongación de los tiempos de coagulación, entonces también debemos tratarlos por medio de la vitamina K. Y esta última, que sobre todo cobra importancia en países como el nuestro, donde de pronto todavía tenemos zonas endémicas de parásitos, sugieren dar tratamiento para el ascaris. Y ya entrando a hablar entonces en cuanto al manejo quirúrgico, en cuanto al tipo 1 y el tipo 4, el manejo ha venido evolucionando. Entonces, antes inicialmente se hacía el drenaje del quiste y hoy en día se hace la resección completa del quiste con una hepaticoyeyunostomía y una reconstrucción. Esto digamos que lo que nos favorece es que con esto estamos eliminando completamente ese tejido que tiene potencial de malignizarse como a largo plazo. Entonces, pues la primera parte, que es la resección del quiste, vamos a hacer la ligadura de la arteria cística y del conducto cístico. Vamos a hacer una disección y separación del quiste de la arteria hepática y de la vena porta.
Y posteriormente vamos a identificar como este canal común, que en estos casos va a estar más largo y más ancho, y a este nivel vamos a hacer la ligadura del extremo distal del quiste. Posteriormente identificamos el conducto hepático derecho y izquierdo y vamos a resecar el resto del quiste dejando un muñón más o menos de 5 milímetros desde la bifurcación de los conductos hepáticos. Posteriormente vamos a hacer entonces la reconstrucción con la hepático-yeyunostomía. Aquí se sugiere, pues dependiendo de la edad del niño, lo primero que hacemos es identificar el ligamento de Treitz. Entonces aquí vemos el ligamento de Treitz y dependiendo de la edad, si estamos en recién nacidos, a 10 centímetros hacemos el primer reparo, a 20 centímetros si estamos en un lactante o a 30 centímetros si estamos en niños. Posterior a esto, a 2 centímetros de ese primer reparo, vamos a hacer un segundo reparo con el cual vamos a marcar el sitio o la posición que vamos a ascender para hacer la anastomosis, pues la hepático-yeyunostomía. Usualmente nos queda de la ascendida 40 centímetros hasta la segunda anastomosis. Entonces ya teniendo pues esto claro, se realiza la yeyunostomía, que es la que vemos aquí en la imagen. Tenemos esta la porción del yeyuno que ascendimos para hacer la anastomosis con los conductos hepáticos y aquí tenemos la anastomosis entre yeyuno con la otra porción del yeyuno. Y vamos entonces a ascender el extremo distal del yeyuno por una ventana transmesocólica hacia el porta hepatis. Posteriormente, ya entonces hablando de la anastomosis, pues de la vía biliar con la parte intestinal, entonces vamos a abrir el yeyuno longitudinalmente, como vemos en esta imagen, pero vamos a tener cuidado de no dejar en este segmento un bolsillo ciego muy grande. Y aquí vamos a hacer pues, la apertura longitudinal en el borde antimesentérico. Posteriormente se hace la anastomosis, recomiendan con sutura PDS, y ya para finalizar, entonces se completa la disección de la vesícula biliar y se hace resección de la misma y se deja un dren en la cavidad abdominal. Esto en cuanto al manejo del tipo 1 y el tipo 4. Como vimos, pues cada como quiste tiene como una diferente etiología y tiene un comportamiento diferente. Entonces en el tipo 2 vamos a tener que toda la vía biliar va a ser de calibre normal y que únicamente tenemos es un divertículo del colédoco. Entonces estos casos tienen bajo potencial de malignizarse, por lo que el manejo quirúrgico usualmente requiere únicamente la resección simple del quiste. En cuanto al coledococele, que es el tipo 3, pues como tenemos la dilatación o el quiste a nivel de la vía biliar distal intraduodenal, entonces podemos hacer una marsupialización del quiste por abordaje transduodenal o incluso se puede hacer menos invasivo y se puede hacer también esfinterotomía o marsupialización por endoscopia y CEPRE. En cuanto al manejo de los quistes del colédoco tipo 4, como les mencionaba, se puede hacer la resección con la reconstrucción y si los conductos intrahepáticos están dilatados, algunos estudios sugieren que una vez liberando la obstrucción distal, pues estos conductos dilatados intrahepáticos tienden como a reducir su tamaño y volver como a su anatomía usual. Y en cuanto al manejo de el quiste tipo 5 o la enfermedad de Caroli, esta sí suele ser pues mucho más desafiante. Tenemos que si están comprometidos únicamente un segmento del hígado, podríamos hacer una resección segmentaria. Sin embargo, si el hígado está comprometido en varios segmentos, pues ya digamos que el manejo definitivo sería un trasplante hepático. En cuanto al cuidado postoperatorio, entonces, usualmente lo que se ha visto es que se puede iniciar la vía oral una vez se haya aclarado el drenaje gástrico y esto suele ocurrir más o menos entre el segundo al tercer día postoperatorio y el dren abdominal se deja 5 días si no ha mostrado pues evidencia de fuga de la anastomosis. Si al quinto día no hay evidencia de fuga, se puede también retirar. Y ya hablando entonces un poco de las complicaciones, vamos a hablar de las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias. Entonces, la complicación intraoperatoria, una de ellas es la lesión de la vena porta. Entonces, una de las maneras de prevenir esta lesión es realizando una disección muy cuidadosa y lo que se hace es que se hace la disección lo más cercano posible a la pared del quiste.
En caso de que tengamos muchas adherencias, mucha inflamación, otra de las maniobras que se sugieren es abrir la pared anterior del quiste y ir disecando y separando cuidadosamente la pared posterior y la pared izquierda, teniendo una visión tanto interna como externa del quiste. Otra de las complicaciones es la transección de los conductos hepáticos. Entonces, esta usualmente sucede cuando esta bifurcación de los conductos es muy baja. Entonces, la manera de evitarlo es como pudiendo identificar el orificio derecho e izquierdo de los conductos, y también se puede hacer con inspección interna del quiste antes de resecarlo. Tenemos también la lesión del conducto pancreático. Aquí es importante, y tal vez aquí es donde recomiendan estos estudios imagenológicos previos, como la colangioresonancia o la CEPRE, en donde nos dan como una visión o como una mayor claridad de la anatomía de esta unión biliopancreática, que es la que va a estar alterada. Y el otro paso, digamos, que podríamos realizar es la colangiografía intraoperatoria, o podemos intentar ver el orificio del conducto biliopancreático, y esto nos ayuda como a identificar el lugar preciso donde debemos ligar ese extremo distal del quiste. Y por último, las complicaciones intraoperatorias y que se pueden evitar es la torsión del asa que se asciende para la anastomosis. Aquí lo único es tener mucho cuidado y revisar bien que al momento de ascender el asa intestinal, pues que no la vayamos a subir o no la vayamos a ascender con torsión. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, entonces tenemos las tempranas, el sangrado, la fuga anastomótica, la fístula pancreática o la obstrucción intestinal. Aquí es muy importante, de la fuga anastomótica y de la fístula pancreática usualmente se da un manejo expectante y suelen resolver con el manejo antibiótico, se deja el drenaje, con descompresión nasogástrica y con nutrición parenteral. Y tenemos las complicaciones postoperatorias más tardías. Podemos tener episodios de colangitis. En estos casos lo que hay que vigilar y la complicación más frecuente va a ser la estenosis de la anastomosis. Podemos tener cálculos intrahepáticos, también obstrucciones intestinales por bridas, y en estos casos entonces los episodios de colangitis se suelen manejar con antibiótico, y la estenosis de la anastomosis se podría manejar con técnicas endoscopias o podría llegar a requerir una reintervención quirúrgica. Y finalmente tenemos entonces el pronóstico. Realmente pues hoy en día hay una mínima mortalidad y se han disminuido mucho las complicaciones. Como les mencionaba anteriormente, la complicación más común sigue siendo la estenosis de la anastomosis. em, y muy importante acá es saber que así uno haga la cirugía y sea exitosa, este paciente debe tener seguimiento por el resto de la vida. Esto se debe por el potencial de la estenosis, por las colangitis, pero sobre todo porque a pesar de haber resecado completamente el quiste, sí se disminuye como el riesgo de malignidad, pero sigue siendo un poco más elevado que el de la población en general. Entonces aquí es importante que, sobre todo, y lo que suele pasar a veces, una vez que el paciente cumple como su mayoría de edad, pues saber que hay que continuarle el seguimiento y que no hay que perderlos por completo. Y ya para finalizar, entonces tenemos estos pues dos artículos. Este fue un artículo publicado en la revista Clinics. Fue realizado por la División de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Fue publicado en el 2020, y ellos lo que querían era, pues fue un estudio retrospectivo, y lo que querían era evaluar, por un lado, la presentación clínica de los niños con quiste del colédoco, cómo hicieron el diagnóstico y los resultados pues a largo plazo. Entonces, este fue un estudio retrospectivo. Se incluyeron pacientes desde enero de 1994 a diciembre del 2017, y como les mencionaba, evaluaban sintomatología, evaluaban la edad y las imágenes por las cuales hicieron el diagnóstico, la clasificación, la cirugía y las complicaciones. Se incluyeron entonces 81 casos, y en concordancia con lo que vimos con la epidemiología, 70% eran niñas y 29% eran niños. La edad en promedio de presentación fue de 4 años y la edad en promedio del procedimiento quirúrgico fue de 5 años. Aquí lo que quería como resaltar es, por un lado, que el dolor abdominal fue el síntoma más frecuente en todos los casos, en el 59% de los casos, seguido por la ictericia en el 55%, episodios de pancreatitis, que esto pues
no lo mencionaban tanto en la literatura y se ve que sí se presenta con mayor frecuencia, la masa palpable y el vómito. Y como síntomas adicionales y de mucha menor frecuencia tenemos las deposiciones alcohólicas, la coluria o niños que se presentaban completamente asintomáticos. De aquí entonces también importante resaltar, en concordancia con lo que dice la literatura, que la triada clásica de la ictericia, el dolor y la masa, en este estudio únicamente se presentó en 3 pacientes, es decir, en el 3.7% de los casos, un valor pues mucho más bajo de lo que se reportaba. Y 2 síntomas de la triada clásica se presentaron en 30 casos, es decir, en el 37% de los pacientes. En cuanto a la clasificación, nuevamente en concordancia con lo que se ha descrito, 67 fueron tipo 1, es decir, el 82%, seguido por el tipo 4, 16%, y por último un caso de tipo 3 en el 1.2%. En cuanto al diagnóstico, aquí pues me pareció significativo que de los 81 pacientes, en 61 el único estudio que se hizo fue la ecografía. En 20 de los casos se hicieron tomografía, en solamente 2 casos se hicieron colangioresonancia y 3 casos se diagnosticaron por ecografía prenatal. Y aquí entonces resalto que en los casos de las ecografías no encontraron falsos negativos ni falsos positivos y todos los casos que fueron diagnosticados por ecografía se confirmaron posteriormente en el intraoperatorio. Esto entonces nos habla que pues la ecografía realmente sí es un buen método diagnóstico para los quistes del colédoco, pero pues que nuevamente hay que tener en cuenta la experiencia del radiólogo al momento de evaluar estos casos. Y en cuanto a las complicaciones, las más frecuentes, como mencionábamos, hubo 4 casos de estenosis biliar, hubo 3 fístulas biliares, una colangitis, 2 infecciones, ellos mencionan de la pared abdominal, pero pues fueron 2 infecciones de sitio operatorio, una fuga de la anastomosis y presentaron 2 muertes por fuga de la anastomosis y sepsis. Al momento pues del estudio, que eran 2020, a los pacientes que se les pudo hacer seguimiento, ninguno había desarrollado cáncer. Y tenemos finalmente este segundo estudio, fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery. Este fue un estudio publicado en el 2023 por el Departamento de Cirugía Pediátrica de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Y este lo que buscaba era comparar los resultados de la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica en la resección del quiste del colédoco. Aquí tenemos entonces, eh, en cuanto al total de niños, esto también fue un estudio retrospectivo, fue tomado como de una base de datos entre el 2016 y el 2018. En total se encontraron 577 niños llevados a resección del quiste del colédoco. Nuevamente, 75% eran niñas y similar al estudio anterior, la edad al procedimiento era de 4 años. Ellos entonces evaluaron por un lado el reingreso a los 30 días y el reingreso en general. Tuvieron una tasa de reingreso a los 30 días del 10% y una tasa de reingreso en general en el 13%. Y las causas más frecuentes de reingreso fueron las infecciones con el 18%, la colangitis en el 17% y el reflujo gastroesofágico en el 14%. Y en esta segunda tablita de resultados, entonces sí nos muestran la comparación entre manejo abierto y manejo por laparoscopia. Entonces aquí, digamos que lo primero que llama la atención es que en este estudio, que pues es muy reciente, aún hoy en día la mayoría de los procedimientos siguen haciéndose bajo cirugía abierta, en este caso el 72% de los pacientes. Y en cuanto a los resultados, entonces encontraron que la estancia hospitalaria y los costos fueron mayores en la cirugía abierta con una diferencia estadísticamente significativa, como vemos acá. Encontraron también llamativo que las tasas de sepsis y de alteraciones o compromiso respiratorio también fue superior en la cirugía abierta y también con una diferencia estadísticamente significativa, como vemos en estos 2 cuadritos. Y encontraron que en cuanto a la colangitis y la mortalidad y en cuanto a la tasa de reingresos, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre estos 2 procedimientos. Aquí entonces vemos que uno podría pensar que la cirugía laparoscópica para estos casos pues también es muy segura. Sin embargo, pues aquí sí también va a depender mucho de la curva
y de esa curva que haga cada cirujano en cuanto al manejo de este tipo de patologías al momento de hacerlo por la paroscopia. Entonces, pues ya como para concluir, pues recordar que pues esta es una enfermedad que hay que sospechar clínicamente en pacientes que se presenten con ictericias obstructivas, con bilirrubinas conjugadas elevadas. Em, Recordar siempre como la sintomatología y recordar que muchas veces con la simple ecografía uno podría em, como ya tener un diagnóstico certero. Los demás estudios nos sirven mucho para como planear el manejo quirúrgico y pues siempre vamos a tener la opción de la colangioresonancia que no es invasivo, que no los vamos a irradiar y pues la cirugía y la colangiografía intraoperatoria que pues hasta hace poco se consideraba el gol estándar de estos casos. Eso era lo que les traía para hoy. Entonces, pues muchas gracias a todos y quedamos atentos a cualquier comentario o opinión. Lau, muchas gracias. Quedan abiertos los micrófonos para dudas o comentarios. Gracias. Doctor Tinoco. Laura, muy completa la charla. Eh, el quiste del colédoco es una patología que generalmente, a no ser que esté diagnosticada prenatalmente, son hallazgos incidentales o, en cirugía de urgencias porque el quiste está roto. Em, Hay que hacer un diagnóstico preciso para saber qué ofrecerle al paciente, sobre todo en los casos del TODANI 5, y tener muy clara la anatomía eh, para el momento de la corrección y evitar complicaciones graves como las lesiones vasculares, que en ocasiones son irreversibles y llevan a unas resecciones hepáticas o llevan a más complicaciones, eh, sea por la paroscopia o sea abierto, tener muy clara la anatomía para evitar este tipo de complicaciones.